Bendiciones y qué bueno que continúes en esta preparación en la escuela del plan de los siglos. Nuestra clase número 2 y también la parte número 2 de la primera dispensación. En un tema maravilloso, ya aprendimos todo sobre cómo fue el principio, la creación, cómo se desarrollaron estos 6 días creativos, ese día de descanso, la relación entre los primeros 3 días y los otros 3 días y todo cómo fue perfectamente creado por Dios. No hay duda que fue Dios el que creó los cielos, la tierra y todo el universo. Pero ahora vamos a entrar en la segunda parte. Esta dispensación tiene 2 partes y la parte segunda la conocemos como edénica. ¿Por qué se llamará edénica? ¿Por qué creen? Por el Edén, porque sucede en un espacio concreto, en el jardín del Edén. Y hay que aclarar algo, el jardín del Edén, si yo digo el jardín de tu casa, ¿en la casa de ustedes hay jardín? ¿En tu casa hay jardín? ¿En ese jardín está la cocina, está el baño, está todo? ¿O está qué? El jardín. El jardín del Edén representa un jardín que había en una nación, que la nación se llama el Edén. El jardín de Camila es la casa de Camila, hay un jardín. El jardín del Edén es el jardín de la nación Edén. El Edén no solo se nombra en esa parte de la Biblia, tenemos otros espacios donde se habla de las naciones de los cielos. Hay que recordar que Lucero cae por las contrataciones que hacía con las naciones. Esto es muy importante porque a veces creemos que no es necesario, pero la realidad es que cuando el hombre es puesto en la tierra está en 2 dimensiones, en la dimensión natural y en la dimensión espiritual antes de que pecara. ¿Listo? ¿Entienden eso? Podía transportarse en ambas dimensiones como si nada. Esa era la gran ventaja que tenía el hombre. Pero para iniciar con esta etapa tenemos que recordar un poco la pasada. Hubo primero un principio en el que fue creado los cielos y la tierra, ¿cierto? En ese principio en que fueron creados los cielos y la tierra se desarrolla todo lo que es la creación. Posterior a eso es que comienza la etapa del Edén con la creación del hombre, donde fue creado el hombre, varón y hembra. ¿Listo? Entonces quiero que vayamos a la Biblia, Génesis 1:27, ¿sí lo encontraron ya? Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Y hombre y mujer los creó. Y me interesa mucho que leas el versículo 26. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el mar. Listo, ayúdenme con lo primero. Dice, versículo 26, ¿cómo arranca? Entonces dijo Dios, ¿pero qué dijo? Hagamos. Cuando dice hagamos, hay diferencia de hago o voy a hacer. Claro. ¿Qué involucra hagamos? Hagamos involucra que son varias personas. Que son varias personas y eso es importante porque habla del Dios Trino, del Elohim. Y es bien importante entender esto porque la creación del hombre fue el desarrollo de la Trinidad estableciendo al hombre, porque hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y es importante porque la imagen y la semejanza representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso es tan importante que nosotros sepamos quién y cómo fue creado, por quién fue creado el hombre. Fue creado por la Trinidad. Nosotros somos una iglesia trinitaria, creemos en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, adelantándonos, podemos ver que Dios creó a los seres humanos a imagen y semejanza. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos que Dios creó al hombre a imagen y semejanza, recuerdan que hablamos de que Él hizo primero un espacio y después lo ocupó. Si lo hizo a imagen y semejanza al hombre, ¿qué creen que también es a imagen y semejanza o a semejanza? También creó primero el espacio y después lo ocupó. Por eso, pero ¿cuál será la semejanza entre el cielo y la tierra? Si el hombre es hecho a imagen y semejanza, ¿será que en la tierra, en el cielo hay mares? ¿Será que en el cielo hay árboles? ¿Será que en el cielo, me hago entender? La tierra es una semejanza del cielo, porque Dios crea un espacio
similar a lo que ellos tienen, porque nos hizo similares a imagen y a semejanza de Él. Por eso vamos a encontrar en la Biblia los mares, vamos a encontrar en la Biblia los árboles que hablan del cielo. De por sí que la nación del Edén está en el cielo y muestra un bello jardín. Eso es bien, también relevante, ¿me lo entendieron? ¿Sí? Está comprendido. Ahora, cuando el hombre es creado, es puesto en el Edén, el hombre es creado con una inocencia. La inocencia establecida en ellos tenía una base que es la obediencia. Entonces Dios les dice que ellos pueden comer de todo, pero no pueden comer del árbol de la ciencia. Del árbol de la ciencia. Hagan una relación. Dios hizo a un hombre y una mujer inocentes. Y hay un árbol de la ciencia. ¿Qué relación pueden encontrar entre inocente y el árbol de la ciencia? Sí. Inocente es no ciencia. ¿Y ciencia? Sí, ciencia. Entonces, eso es muy importante porque a veces no lo entendemos. Una persona inocente es la que no le mete ciencia. Es la que no está necesitando la explicación, sino que se suelta, se abandona en confianza de un padre, de alguien. Por ejemplo, la gente es muy inocente subiéndose a un avión, porque nadie le pide la hoja de vida al piloto, se suelta, no sabe si está aprendiendo, si es su primer vuelo. Se suben y confían en que el hombre sabe, porque un avión creemos que no se lo sueltan a un inexperto, pero yo me imagino que cada piloto también tiene su primer vez, aunque practiquen y todo, es su primer vuelo como tal comercial. Y uno se suelta inocentemente sin saber qué va a pasar. Es importante esto, ¿por qué? Porque cuando el hombre está con la inocencia, depende plenamente de Dios. El ser inocentes es la capacidad, como niños, de depender de su creador, de su padre. Y eso yo creo que es hermoso. ¿Qué es lo que sucede? Que el hombre es creado a imagen y semejanza, creado como un hijo, ¿cierto? Inocente, como un niño inocente que podía disfrutar de todo el jardín. Era como si el padre metiera a su hijo en el jardín para que corriera, se subiera a los árboles, disfrutara, jugara con los animales, ¿cierto? Esa fue la intención. Pero el hombre fue tentado. En esta parte de la dispensación edénica va a suceder algo, y es que dice la palabra que el alma que pecare morirá. Y esto lo vamos a ver ahí en Génesis 2:17, también en Ezequiel 18:5, pero veamos qué dice Génesis 2:17. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Tremendo, porque Dios se nos advirtió. Había un árbol que tenía el conocimiento del bien y del mal. Y entonces les advierte: si ustedes comen de ese árbol, ya no van a conocer solamente el bien, sino que también van a conocer el mal. Y parece que les atrajo mucho el mal, ¿cierto? Porque cuando conocemos del mal, vamos a comenzar a vivir las consecuencias del mal. Cuando tú conoces lo bueno, entonces solamente caminas por lo bueno. Al acceder a la no ciencia, al ser no ciencia, o sea, inocentes, no ciencia, estaban protegidos porque el Padre era toda su provisión. Pero en el momento que ellos acceden al árbol de la ciencia, viene el conocimiento del mal. ¿Y el mal qué es lo que trae? Muerte. ¿Qué trae el mal, Samuel? Muerte, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros sabemos que deberíamos siempre caminar por el camino del bien. Primero quisiera que leyeran Génesis 2 y podemos leer del 8, leamos Génesis 2:8. Dice: Después el Señor Dios plantó un huerto en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Puso el árbol de la vida y también puso el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dos árboles, que cuando hay la caída se separan. Uno queda en el cielo y otro queda en el Edén. ¿Ya? Eso es lo que sucede.
Pero quiero que vean algo. El Señor lo que hace es que primero les da todo. O sea, no les dice, uy, solo quedó ese árbol, ustedes pues seguramente se lo van a comer. No, dice, mira, que les hago todo delicioso. Pero está el árbol de la ciencia, de ese no comen. De ese no comen, ¿cierto? Y cuando el Señor da esa orden, les explica que ese árbol les podía quitar la ventaja grande de depender 100% de Dios. 100% de Dios. Entonces ellos se dejaron tentar y ahí es cuando viene el gran problema. Vamos a ir a Génesis 3, que es la tentación. Es la tentación. Versículo 1, podemos leer, Camila. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Era astuto, dice la Biblia que era astuto. Y además hay una palabra que también dice por ahí que la mujer es astuta como la serpiente. Así dice la Biblia. Y yo quiero que ustedes vean esto. Este animal que era astuto supo a quién llegarle. Le llegó a Eva, se puso a hablar con ella y le causó una intriga, una duda. Esto es especial porque todavía sigue haciendo. Claro, siempre llega con la duda, porque donde llegara diciéndote, ay, haz esto, como obligando, nosotros de una quedaríamos como, no lo voy a hacer, pero si le dejamos como el huequito a la duda, ella va calando y pues ya vamos a ver qué le pasó. Exactamente, atacó su alma realmente, atacó su alma, atacó su intriga y de esa manera la provocó y le hizo una intriga para llevarla a ella. Y dice, ¿de veras Dios les dijo que no comieran del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comer ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. ¡Wow! Había una advertencia clara. Leamos. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Tremendo. Se les abrirán los ojos y eso es como cuando un niño crece, ¿cierto? Y pierde la inocencia. Tan lindos que son los niños inocentes. Y qué tremendo cuando un chico comienza a perder la inocencia y comienza a irse a veces por el camino del mal. Porque comienza a conocer vicios, comienza a conocer malas costumbres, comienza a ceder en muchas cosas, pero esa situación es compleja. Así que nosotros tenemos que establecer bien todo lo que se refiere al mal. Tenemos que tener cuidado, porque Satanás es muy astuto. Satanás es muy astuto y va a querer tentarnos. Y él le dijo a la mujer, no van a morir. Solamente que él no quiere que ustedes conozcan del bien y el mal, ¿sabes? No es que él no quisiera que conociéramos del bien y el mal. Él lo que no quería era que viéramos las consecuencias del mal. Y es muy astuto porque hace creer que lo que dijo Dios fue eso. Porque él sabe que Dios les dijo que no comieran, pero le hace creer a Eva que es que no coman porque van a parecerse a él. Y en la actualidad, el diablo lo hace. Suele tomar palabra de Dios, que si no escudriñamos, que si no leemos la Biblia, a veces puede tomar y torcerla a su beneficio. Dios les dijo que si comen del fruto morirán. Porque no murieron. Sí murieron. Adán está vivo. Está muerto. Pero ¿saben qué tenían Adán y Eva? La eternidad. Nunca iban a morir. No murieron al momento de comerse el árbol, el fruto. No murieron ahí. Murieron, o sea, acabaron con la posibilidad que tenían de la vida eterna. Entonces, la gente dice, pero no se murieron. Bueno, ¿y dónde están? Yo no los veo. ¿Ustedes ven a Adán y Eva en alguna parte? Ya están muertos y bien muertos. Entonces, valga la pena recalcar que sí murieron. Ya me han hecho esa pregunta mucho. Y cada vez que me la hacen, yo les pregunto lo mismo. ¿Y dónde está? ¿Quién? Adán. Pero pastor, la Biblia no dice que no murieron, que sí se murieron, te lo juro que se murieron. Pero no era que se morían instantáneamente, sino que cortaban con la posibilidad que tenían, el derecho que tenían a disfrutar de la eternidad para siempre. O sea que podríamos decir que con la inocencia podríamos de pronto adquirir el derecho a la vida eterna.
Sí, es que la inocencia vuelve. Y ahorita vamos a hablar de cómo recuperar la inocencia. La inocencia se recupera y hay una sola forma, a través de Jesucristo. Por eso cuando la Biblia dice no se preocupen por nada, es cuando uno vuelve, pero ¿cómo no me preocupo si tengo que pecar, si tengo que pagar el arriendo? Y Dios dice, no se preocupen, yo me encargo. Entonces ahí tienes que soltarte en Él y dejar de ver el mal para dejar que Dios obre y Dios abra camino y te sueltes en Él. Pero eso tiene un factor que tenemos que analizar ahorita para establecer cómo recuperar la inocencia. Y quiero llegar a eso precisamente. ¿Qué perdió el hombre? ¿Qué fue lo que perdió? Pero completemos la historia. El hombre y la mujer. Estaba todo creado, árboles deliciosos, tenían derecho a comer de todo. Pero había un árbol que establecía que de ese no se podía comer, que ni siquiera lo tocaran, porque morirían. Ya entendiste que se murieron, ¿cierto? O sea, perdieron fe, la vida eterna. Ahora, ellos son tentados por medio de la mujer. Satanás astutamente la pone en una posición y le genera una intriga y hace ver el árbol más delicioso. La hace provocarse de ese árbol. Tan delicado eso, ¿no? No todo lo que brilla es oro, dicen por ahí. No todo lo que tú ves que parece bueno debes acceder a eso. Tienes que tener mucho cuidado porque la serpiente es astuta para herirte. Y las heridas, wow, entra al taller de sanidad interior. Vas a aprender mucho sobre las heridas. Ahora, cuando la mujer accede a ella, come, prueba, todo el mundo le echa culpa a Eva. No, las mujeres, por las mujeres estamos así. Pero la verdad es que las mujeres no obligaron, Eva no obligó a Adán a comer. Eva le ofreció. Y Adán pudo haber dicho que no. Pero Adán se dejó llevar por Eva y cayó en el mismo pecado. Y ese pecado provocó el resultado de la tentación. Y es muy importante esto, porque la tentación vendrá, pero ante la tentación dice la Biblia que huyamos, que corramos. Y lo que sucedió aquí en este proceso fue que tomaron del árbol de la ciencia. Vamos a un punto. ¿Qué fue lo que perdió entonces el hombre? La inocencia. Perdió la inocencia. Perdió la inocencia, la conciencia plena de Dios. ¿Por qué les digo que la conciencia plena de Dios? Porque el hombre tenía la posibilidad de caminar en las atmósferas naturales y sobrenaturales. El hombre tenía la oportunidad de subir al cielo, caminar por todos los escenarios, ir al monte de la gracia, por todo lado. Esa era la capacidad que él tenía. Teníamos la oportunidad de entrar a los lugares secretos de Dios, porque éramos sus hijos. Pero en el momento que accedemos al mal, eso ya no era posible, porque el mal no puede penetrar las instancias de los lugares secretos y hermosos de Dios. Por eso también fue expulsado Satanás, porque pretendió establecer el mal en el cielo y tenía que ser sacado de esa manera. Ahora, cuando se pierde la inocencia es porque llega la ciencia. Y la ciencia abre la mirada al mal y el mal hace lo propio. Establece que vengan las consecuencias de esto. Y quiero que leamos el versículo, vamos a leer aquí un poquito más. Dice, en este momento se le abrieron los ojos, vamos a leer del 6. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó el fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. O sea que Adán estaba con ella. O sea, estaba ahí, no fue el que habló con la serpiente, pero estaba ahí al lado. Dice, en ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Tremendo esto. ¿Por qué sentían vergüenza?